Buenos días de Miami Beach, hogar de nuevo canal Larkin Miami Neurosurgical TV con jefe Luis Borba. Déjame introducir Luis. Luis no necesita introducción, él va a explicar qué estamos haciendo. Buenos días, Luis. Buenos días, John. Buenos días a todos los amigos de Latinoamérica, la gente que está participando de esa nueva idea. Algunos meses atrás, hablando con una persona que se llama Jack Michel, es un emprendedor, un médico, un colombiano que hizo suceso en Estados Unidos con un sistema de salud denominado Larkin. En la gran mayoría de los pacientes, de la gente que viene para ese sistema de salud, son latinos. Y muchos latinos procuran muchas veces Estados Unidos para tener un tratamiento, o tiene mucha gente de la familia que vive allá. Y hablanse, ¿por qué no empezar un programa de educación para toda Latinoamérica centrado en Miami, en el Larkin Health System, y quizá en el futuro tener un centro que se pueda ayudar a la gente de toda Latinoamérica? En los últimos meses hablamos mucho sobre esto y vamos a empezar hoy un programa educacional que es, la verdad, vamos a hablar alguna cosa sobre neurocirugía. Va a ser una cosa bien informal. Todos están invitados para comentar, para decir lo que quieran. En el final vamos a discutir algunos temas. Y es importante empezar con gente de calidad. Por eso invitamos para la primera presentación, la primera conferencia, la primera conversación que vamos a tener a nuestro gran amigo Juan Luis Gómez Amador. Juan Luis es mexicano, es como latino como nosotros, ¿sí? Le gusta la neurocirugía, jefe del sector de base de cráneo, Instituto Nacional de México. Pero antes de empezar a hablar de neurocirugía, quería preguntar, hay mucha gente joven que va a mirar este webinar después. Empezar a preguntar a Juan. Juan, me diga un poco de usted. ¿Dónde usted es mexicano de realidad? ¿Dónde viene? ¿Dónde dice la facultad? ¿Dónde dice la residencia? ¿Su formación? Vamos a hablar un poquito sobre eso para conocer bien este hombre que tiene mucho suceso en Latinoamérica, que puede ser un ejemplo para todos nosotros acá. Juanito, por favor. Buenos días, Luis. En primer lugar, agradecerte la invitación para participar. Siempre te has caracterizado por ser una persona con mucho ímpetu, con mucha pasión por la neurocirugía. Y pues te agradezco mucho la invitación para estar con ustedes. Yo nací en Orizaba, Veracruz. Es una ciudad de provincia de México. Hice la carrera de medicina y en 1996 ingresé al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. La formación quirúrgica que tuve en el instituto fue muy tutorial. El profesor Sergio Gómez Yata era nuestro jefe de servicio y siempre nos impulsaba a perfeccionar la técnica quirúrgica. En el 98 tuve la oportunidad de conocer al profesor Gassi Yashargil en un congreso en la ciudad de Cancún. Y 2 años después tuve la oportunidad de ir a Little Rock. Como tú sabes, en Little Rock en ese tiempo se conjuntaban profesor Osama Al-Mefti, el profesor Gassi Yashargil, Ali Krish, Glenn Payne en columna, etc. Y realmente encontré un nuevo hogar allá en Little Rock. Una enseñanza muy tutorial, la perfección de las técnicas a través del trabajo en los cadáveres, que es una parte fundamental del entrenamiento del neurocirujano. Y obviamente conocí grandes personas, a ti, al profesor Paulo Cadri, y muchos otros que ahora se desempeñan como jefes de servicio, como neurocirujanos muy eminentes en sus países. Y una de las cosas que los caracteriza, y que espero también me caracterice a mí, es precisamente esa pasión que tú nos compartes.
una pasión por ser obsesivos, por tratar de innovar, por tratar de perfeccionar las técnicas quirúrgicas, pero siempre basados en un concepto anatómico, que creo que es una de las partes fundamentales. Ahora vemos, por ejemplo, las disecciones de Pablo Cadri, perfectas para el entendimiento del sistema nervioso, y que creo que es una arma fundamental para poder enfrentarnos con los casos quirúrgicos día a día, ¿no? Excelente, excelente. Cuando invitamos a Juan para hablar, Juan tiene un trabajo muy lindo en endoscopia en general, no solo en la base de cráneo, es decir, en el instituto tiene todas las condiciones de hacer este tipo de tratamiento. Y hoy la endoscopia es una parte muy fundamental en el tratamiento de diversas patologías neuroquirúrgicas, no solamente en la base de cráneo. Muchas gracias, Juan. Tenga el tiempo que quiera y vamos hablando acá, discutiendo toda la oportunidad. Quería agradecer a Lisandro López también, que es el representante de Larkin Health System de la comunidad, que proporcionó a todos nosotros la oportunidad de poder estar acá. Jack Michel no está acá ahora online, pero Marcus Jung, que hace parte del board de Larkin, es uno de los miembros de aquí, que están muy felices en empezar ese nuevo proyecto. Juanito, go ahead, please. Muchas gracias. Ok. Comparto pantalla. Ok. Cuando el profesor Borba me invitó a hablar del papel de la endoscopía en la neurocirugía craneal, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a pensar en técnicas que nos restringen porque carecemos de la visión del microscopio. En el instituto, desde el año 2004, empezamos un programa de cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía, empleando la endoscopía como una de las técnicas de visualización para tratar a estos pacientes. Y lo enfocamos grandemente en la patología de base de cráneo, y como vamos a ver en el transcurso de la plática, hay técnicas que podemos aplicar de endoscopía en otras circunstancias. Lo primero que tenemos que saber es que a lo largo de estos años hemos aprendido a no ser codiciosos. Las técnicas quirúrgicas no deben de pelearse entre sí, sino que deben de ser complementarias. Y tenemos que ser honestos en lo que podemos ofrecer con técnicas endoscópicas. No podemos ofrecer una resección subtotal, un pobre control de los límites de la patología, no podemos operar con instrumental deficiente o que tengamos falta de experiencia en ciertos procedimientos. Podemos tratar lesiones centrales, lesiones laterales, lesiones en el parénquima encefálico, intraventriculares, siempre y cuando el manejo de los márgenes esté disponible para nosotros, que tengamos el equipamiento adecuado, que podamos hacer maniobras como desencasillamientos arteriales de tumores, y lo más importante, que tengamos experiencia del equipo y que seamos honestos en la selección de los casos. Es una parte fundamental, y para ello necesitamos basarnos en un estricto examen clínico neurológico que nos permita, junto con los estudios de extensión, poder decidir en forma apropiada qué es lo que necesita un paciente en un momento determinado. Con el profesor Osama Al-Mefti llegamos al concepto de que la endoscopía o las técnicas endoscópicas es una cirugía táctil, porque utilizamos la propiocepción con dos manos en el campo operatorio para en un momento determinado poder establecer un mayor margen de seguridad para el tratamiento de los enfermos. Y esta la adquirimos en el laboratorio. No hay otra forma de poder entender esa propiocepción que teniendo dos manos en el campo operatorio y realizando maniobras tan delicadas como puede ser la separación de la aorta y la cava de una rata Wistar, y después poder aplicar estas técnicas en diferentes escenarios clínicos. Entonces, nosotros sabemos que hay grandes avances en neurocirugía, y desde mi punto de vista, quizá el más importante durante el siglo pasado fue la introducción de la microneurocirugía por el profesor Yashargil. El desarrollo de técnicas de base de cráneo por el profesor Vinko Dolenc o el profesor Osama Al-Mefti, la asistencia endoscópica en unos procedimientos neuroquirúrgicos por parte del profesor Pernesky, en conjunto con el desarrollo de las técnicas de base de cráneo a través de abordajes endodorsales con el profesor Jules Hardy, con el profesor Yo o la escuela de Capabianca en Nápoles, nos permiten a nosotros innovar en técnicas quirúrgicas y replantear los conocimientos anatómicos, como lo hacen en la escuela de Pittsburgh, en su tiempo con Amin Kassam, ahora con Paul Garner y Fernández Miranda, que ahora se encuentra en Stanford, en California.
Y de igual forma también se desarrollan técnicas endoscópicas que nos pueden auxiliar en el tratamiento de lesiones dentro del parénquima encefálico o el sistema ventricular. Tengo que hacer un reconocimiento a uno de los grandes profesores de Latinoamérica, el profesor Mauro Loyo Varela, con la innovación de técnicas extensivas en la base del cráneo para el tratamiento de lesiones en el seno cavernoso, por ejemplo. Si nosotros analizamos estas innovaciones y a la microcirugía le añadimos la asistencia endoscópica, la introducción de la cirugía de base de cráneo endoscópica, el puerto endoscópico para lesiones intrínsecas o intraventriculares, y nosotros lo conjuntamos con la tecnología que actualmente es muy impresionante, como la tomografía transoperatoria, la navegación o las técnicas de fluorescencia con sistemas de visualización híbridos, nos permite a nosotros poder ofrecer al paciente algo más apropiado y más seguro para su patología. La planeación preoperatoria interactiva, que fue promulgada por el profesor Axel Pernesky a finales del siglo pasado, permitió al neurocirujano poder manejar imágenes tridimensionales y plantear el abordaje quirúrgico en forma apropiada. Actualmente se discute si los sistemas de visualización para la cirugía endoscópica debe ser solo una torre de endoscopía o plantear en las diferentes instituciones la colocación de una endosuite que permita que todo el entorno pueda ser ergonómico desde el punto de vista para el personal de salud, con la colocación de múltiples pantallas y que de esta forma puedan apreciar el procedimiento quirúrgico. Los sistemas de visualización, igual que la tecnología que usamos en el día a día, han evolucionado, como podemos ver en esta diapositiva. Y entonces tenemos que estar pendientes nosotros de qué tecnología va a ser la que nos va a servir en un momento determinado para realizar un procedimiento. Actualmente contamos con tecnología 4K en alta definición para poder obtener imágenes muy, muy nítidas que nos permitan a nosotros poder realizar los procedimientos quirúrgicos en forma apropiada. Hay sistemas de visualización avanzados, como el sistema Rubina de Stors, que nos permiten a nosotros tener prácticamente imágenes pseudo tridimensionales que auxilian particularmente en el inicio de la técnica operatoria. Los sistemas de visualización híbridos, como los microscopios que permiten en forma simultánea poder trabajar con el endoscopio, como estamos viendo en estos casos, nos permiten a nosotros poder visualizar diferentes áreas del campo operatorio o poder realizar procedimientos integrales. Y esto es complementar un procedimiento en base de cráneo, por ejemplo, tanto por el abordaje endoscópico endonasal como un abordaje Edo-Lench en forma simultánea. Los sistemas de visualización avanzados nos permiten también introducir técnicas de fluorescencia que nos permitan a nosotros, con diferentes fluoróforos, particularmente verde endocianina o fluoresceína de sodio, diferentes visualizaciones. De la luz de xenón podemos pasar a un mapa de intensidades, podemos tener el ICG clara o podemos tener la visión monocromática, que es la que estamos acostumbrados en la visión del microscopio en procedimientos transcraneales. Y la fluoresceína de sodio nos permite a nosotros, en muchas circunstancias, identificar los márgenes tumorales para de esta forma poder ser más precisos en la remoción de las lesiones, notando que la alta fluorescencia de algunas de las lesiones nos permite a nosotros ser precisos en la resección de la misma. Con verde indocianina podemos identificar y preservar los vasos perforantes, particularmente útil en el caso de cronofringiomas, por ejemplo, o nos permite visualizar a nosotros la permeabilidad del colgajo pediculado que se va a colocar en un defecto en la base del cráneo. Estos sistemas de visualización han evolucionado notablemente y nos permiten ahora incluso tener sistemas de visualización denominados 3D, que son particularmente útiles al inicio de la curva de aprendizaje, en lo que nosotros sustituimos con la propiocepción estas imágenes tridimensionales. Hay sistemas inteligentes de endoscopía que nos permiten a nosotros poder ser más certeros en la aplicación de las técnicas operatorias, y hay sistemas de sujeción ergonómicos que nos permiten también poder ser más precisos con el trabajo del endoscopio. Indudablemente el manejo de la anatomía es fundamental para el entendimiento de cualquier técnica quirúrgica, particularmente en el caso de las técnicas endoscópicas endonasales. El conocimiento de esta anatomía desde el punto de vista endonasal endoscópico nos permite a nosotros familiarizarnos con estas técnicas. Partiendo del seno esfenoidal podemos hacer procedimientos desde el seno frontal hasta la unión cráneo-cervical,
y partiendo del centro en sentido medio lateral, podemos incluso acceder a lesiones que se encuentran en la fosa ptericopalatina o incluso en las inmediaciones de la fosa media, empleando abordajes ipsilaterales o abordajes transmaxilares contralaterales que nos permitan un acceso adecuado a esta región. Vemos aquí diferentes disecciones en las cuales queremos plasmar cuál puede ser el alcance de una técnica endoscópica endonasal si partimos del seno esfenoidal y avanzamos en la técnica de disección ósea y podemos tratar lesiones que se localicen en la lámina cribosa, en el seno frontal, en el tubérculo celar, en la región del clivus en sentido inferior, para tratar lesiones que se asienten en esa región. Y combinarlo obviamente con las técnicas convencionales, como puede en este caso la técnica de Dolench, técnicas epidurales, técnicas de base de cráneo como el abordaje cráneo-orbitocigomático, el abordaje far lateral, etcétera, que todos están muy familiarizados. Lo importante es que podamos entender nosotros que la profundidad del campo operatorio la vamos a ir adquiriendo conforme vayamos haciendo la remoción del tejido óseo. Y eso el profesor Almefti lo hacía muy enfático, diciendo que tenemos que remover el tejido óseo para que podamos acceder nosotros, en este caso, por ejemplo, con técnicas transorbitarias, hacia la región del Cabo de Mekil, por poner un ejemplo. Y entonces, de esa forma, podemos nosotros abrir las diferentes puertas que ofrece todos los tejidos blandos y óseos para acceder incluso a lesiones como en el ápex petroso. Lo importante es que propongamos nosotros al paciente un procedimiento quirúrgico que mejore los síntomas, que nos proporcione un diagnóstico histopatológico, que mejore su pronóstico y sobre todo que preserve la función neurológica. Vemos, por ejemplo, el desarrollo de técnicas de mínima invasión como el abordaje a la cresta esfenoidal que describimos en 2005 y nosotros podemos emplearlo para el tratamiento de lesiones vasculares, como en este caso, el tratamiento de aneurismas en espejo de la arteria cerebral media. Abordaje terional izquierdo, accedemos a la cisterna silviana del lado contralateral, esto es del lado derecho, para tratar un aneurisma bilobulado de la bifurcación de la arteria cerebral media. Este es el principio fundamental para la realización de un procedimiento quirúrgico, que tengamos expuestas las estructuras que vamos a tratar, que seamos delicados en el manejo con los tejidos, que aprovechemos los corredores naturales como son los surcos y fisuras y seamos precisos en la disección bimanual para poder realizar, en este caso, el clipaje de estos aneurismas. Ahora con las técnicas de fluorescencia podemos nosotros visualizar en tiempo real la permeabilidad de los vasos con una técnica relativamente barata como puede ser la fluoresceína de sodio o alguna más sofisticada como el verde de indocianina. Vemos aquí la arteria cerebral media tiñendo por completo con la fluoresceína de sodio y nos permite a nosotros la identificación incluso de los vasos perforantes dependientes del segmento MO. La angiotomografía de control en buenas condiciones quirúrgicas con un adecuado resultado para el enfermo. Podemos tratar nosotros lesiones que se encuentren aparentemente más profundas y que requieran de una disección quirúrgica más precisa. Esto es, lesiones que se encuentren en el tallo encefálico o lesiones que se encuentren en las cercanías de los núcleos grises centrales pueden ser accesibles mediante el empleo de técnicas microquirúrgicas que traigan a la superficie esas lesiones y nos permitan a nosotros una adecuada exposición de la lesión. Se trabó un poco la presentación, pero es importante que conozcamos nosotros cuáles son los alcances de la disección cisternal. En este cerebro de látex que se produce en la Universidad de Zúrich, en el Departamento de Anatomía, nos permite a nosotros poder tener un entendimiento preciso de cuál puede ser la profundidad del campo operatorio. Hay surcos que miden cerca de 2 o 3 milímetros y surcos tan profundos como el surco intraparietal que pueden alcanzar una profundidad de 7 centímetros, de tal forma que entonces podemos acceder incluso a lesiones intraventriculares prácticamente sin lesionar el sistema nervioso. Y esto es muy importante que conozcamos. Bueno, ¿Sí? ¿está trabada la presentación? Sí, parece que está un poco trabada, pero voy a dejar de compartir para... Sí, compartir de nuevo. Sí, yo creo que voy a compartirla nuevamente para lograr que se destrabe. Si me permiten un segundo. Mientras les puedo comentar entonces que la realización de estos procedimientos quirúrgicos requiere de un profundo conocimiento anatómico. Sin el conocimiento anatómico nosotros no podemos tratar una lesión en el sistema nervioso.
y tenemos que entenderlo de forma tridimensional. Si nosotros no tenemos ese conocimiento tridimensional que no hemos adquirido por el entrenamiento de laboratorio, entonces va a ser difícil que podamos movernos a través de los diferentes surcos y fisuras. Espero que en un segundo se destrabe esta... ¿Se trabó la computadora o fue la internet? No estoy compartiendo su PowerPoint. Necesito compartir su PowerPoint. Lo que pasa es que no me da acceso a la computadora, pero espero que en un momento se resuelva. Si no me permite, otra vez. No, tranquilo. Hay que comprar una nueva, ¿eh? Sí, compartir otra vez. Share screen. Hay que comprar una computadora nueva. Bueno, abra la mano. Creo que congeló la imagen de él también, ¿no? Parece que ya está allá. ¿Está allá, Juan? Se desapareció. Tal vez perdí su señal. Él va a regresar. Creo que perdió la conexión. Sí, él va a regresar. Un poco minuto. Sí. Mira, una cosa que Juan estaba hablando bien en la importancia de la parte anatómica, pero creo que Roberto Leal está acá, el Paulo Cadre. Paulo, ¿puede turnar la cámara? Paulo Cadre. Hay mucha cosa hoy. Estaba dormido, mira. Che, Paulo, una cosa que usted que diseca mucho las fibras blancas, hay hoy ese endoport, ¿sí? Aquel tubito, y se dice que se separa las fibras. Anatómicamente, ¿es posible hacer esto? ¿Poner un endoport y separar las fibras? ¿O usted ya tentó utilizar en el PC anatómica aquel endoport? Tiene un nombre específico para eso, y tener una separação das fibras? Não tentei, mas é porque em espécime anatômica, como elas são preservadas e endurecidas, eu acho que você não pode transportar ou aplicar. Você consegue saber naquela região quais são as fibras que estão passando. Mas efetivamente o que acontece no acesso, eu acho que é mais difícil. Então, mas não usei, não. Eu acredito que não é reprodutivo. Às vezes, até em espécime fixa, você consegue separar melhor as fibras. Ali eu acho realmente que quando você coloca, você deve interrompê-las. Eu acho, mas nunca fiz nenhum estudo e não sei se tem um estudo com tractografia, por exemplo, antes e depois de usar esse aparelho. Okay, Juan voltou. Juan regresa. Juan is back. Go ahead, Juan. Una disculpa, les comentaba, como decía ahorita Polo, que no tenemos que trastornar las fibras de sustancia blanca. Y vemos este ejemplo de un glioblastoma pulvinar talámico derecho, intervenido con un abordaje occipital derecho interhemisférico paraesplenial, en donde con disección precisa podemos lograr una lesionectomía adecuada para ese paciente y mejorar el pronóstico de sobrevida a largo plazo. Esas técnicas las empleamos también, por ejemplo, en algunos casos más complejos, como este paciente con aneurismas en espejo paraxenoideos en conjunto con un adenoma pituitario, en el cual se logra el clipaje de ambos aneurismas, como podemos ver en la angiotomografía, y la resolución de la lesión tumoral en un solo tiempo quirúrgico con un abordaje terional derecho. En otras ocasiones empleamos la endoscopía como un auxiliar para el tratamiento de estas lesiones. En este caso vemos un paciente con un adenoma de hipófisis recidivante, en el cual hacemos un abordaje epidural para liberar las estructuras de la pared lateral del seno cavernoso y poder acceder a esta porción del tumor que se extiende en sentido medio lateral con un abordaje transcraneal en el cual
después de la apertura dural a lo largo del valle silviano, identificamos el nervio óptico, la carótida interna y el techo del seno cavernoso. Tenemos que hacer una exposición de la lesión en forma precisa que no perturbe la situación anatómica de las estructuras de alto riesgo. Y realizamos el procedimiento en la forma convencional con aspiración, pinza de biopsia, cucharillas, para tratar de vaciar ese compartimento que se encuentra comprometido por la lesión tumoral. ¿Qué podemos ofrecerle más al paciente? La introducción del endoscopio para visualizar en forma directa aquellos ángulos que no se permite visualizar con la visión axial del microscopio. Esto nos permite inclusive extender la apertura del techo del seno cavernoso para poder introducir el endoscopio. Vemos ahí el trígono del oculomotor, extendemos la apertura en el seno cavernoso y entonces nuestro corredor quirúrgico es mucho más amplio y complementado con la visión endoscópica, como podemos ver aquí, podemos vaciar por completo ese compartimento, liberando las capas durales y permitiendo un resultado clínico satisfactorio como podemos visualizar en la resonancia magnética de control. Entonces aquí la endoscopía se convierte en un auxiliar de visualización que nos permite la identificación de las lesiones. Cirugía endoscópica de base de cráneo pone en riesgo estructuras vasculares como la arteria carótida interna y entonces tenemos que estar muy familiarizados con la posición de la misma para poder realizar un procedimiento quirúrgico con altos márgenes de seguridad y esto lo hacemos a través del conocimiento anatómico. Los diferentes segmentos de la carótida interna, paraclival, paracelar, la unión de la carótida petrosa con la carótida paraclival, nos permite a nosotros poder movernos en diferentes corredores quirúrgicos para evitar lesiones vasculares como la que vemos en este caso. Una ruptura carotidia producida por un instrumento cortante que debe de ser controlada con un parche de músculo y la colocación de un adhesivo tisular para de esta forma evitar alguna complicación posterior. Cuando suceden esos accidentes tenemos que llevar al paciente a la sala de terapia endovascular, realizar una angiografía y valorar que no existe la presencia de un pseudoaneurisma. Y de existirlo, tratarlo en ese momento con técnicas endovasculares y obviamente llevar un seguimiento adecuado con la finalidad de evitar alguna complicación tardía en los enfermos. Otra de las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y para el tratamiento de la fístula del líquido cefalorraquídeo, tenemos que tener nosotros diferentes técnicas que nos permitan el adecuado cierre del defecto. El empleo de espumas hemostáticas en estos casos es indispensable, particularmente cuando estamos tratando lesiones que se presentan en el sistema venoso. Y estas lesiones del sistema venoso, las más de las veces las podemos evitar mediante la colocación del enfermo en posición semi-Fowler, que disminuye la presión venosa y de esa forma tener un resultado adecuado. Adyuvantes tecnológicos que podemos emplear, obviamente la neuronavegación, la monitorización de los nervios craneanos o el empleo del Doppler para la identificación de la arteria carótida interna son fundamentales en procedimientos en los cuales estas estructuras se encuentran en riesgo, particularmente el sexto nervio craneano para las lesiones del clivus o la carótida interna para el tratamiento de las lesiones que se asientan en el seno cavernoso. El empleo de endoscopios angulados nos permite a nosotros una visualización mucho más dinámica, porque podemos entrar nosotros de un corredor directo, podemos extendernos en sentido medio lateral con el empleo de endoscopios angulados y obviamente eso tiene que ir acompañado de instrumentos curvos. No podemos tratar nosotros una lesión lateral con instrumentos rectos, salvo que hiciéramos un abordaje, por ejemplo, contralateral transmaxilar, que nos permitiera la visualización directa de estas estructuras. Ahora, ¿cuándo empleamos estas técnicas laterales? En lesiones que se extienden desde la línea media hacia el sentido lateral, como pueden ser, por ejemplo, el caso más típico, los adenomas pituitarios que invaden el seno cavernoso, en los cuales partimos desde la porción central con una disección con instrumentos rectos y en algún momento dado del procedimiento quirúrgico cambiamos nosotros esta visualización para hacerla con un endoscopio angulado, como podemos ver en la imagen del lado derecho, en donde con instrumentos curvos accedemos adentro del seno cavernoso y podemos ser capaces de eliminar una lesión que se encuentre en esa localización.
La fístula del líquido cefalorraquídeo es quizá una de las complicaciones más temidas en cirugía endoscópica endonasal y para ello tenemos que emplear técnicas de reconstrucción complejas como esta reconstrucción multicapas, en donde un colgajo pediculado nasoseptal permite al cirujano poder ser preciso en la reconstrucción del defecto que se está dejando a ese nivel. El colgajo nasoseptal lo podemos extender incluso al piso de las fosas nasales si el defecto es grande. Lo importante es que quede completamente cubierto el defecto y que de esta forma podamos ser precisos en la reconstrucción. El uso de adhesivos y selladores tisulares es indispensable en estos casos, dado que estamos nosotros produciendo una violación de la base del cráneo y tenemos que reconstruirla en la forma más apropiada. Existe un sinfín de productos comerciales que se pueden emplear y tenemos que ir nosotros probando cada uno de ellos para valorar cuál va a ser el sellador que más se va a adaptar a la técnica operatoria que estamos empleando. La introducción de selladores nuevos como el Duracil permite a nosotros que ya no empleemos la sonda de Foley que usábamos para mantener la reconstrucción en su sitio, dado que son selladores mucho más dinámicos que nos hacen prácticamente un selle completo del defecto que estamos haciendo y en conjunto con la reconstrucción multicapas hemos logrado una disminución importante del índice de fístula del líquido cefalorraquídeo que en un principio era de alrededor del 25-27% a los niveles actuales que para un procedimiento convencional están al menos del 2% y para un procedimiento extendido en alrededor de un 5%. Entonces, es importante que cuando hagamos la planeación preparatoria, tengamos nosotros a la mano la disponibilidad de los tejidos que vamos a emplear para reconstruir el defecto dural. Y si bien es cierto que se ha criticado ampliamente el empleo de colgajos pediculados nasoseptales por la morbilidad nasal que pueden presentar en un momento determinado, sí es importante reconocer que estos colgajos pediculados han modificado la forma en que practicamos la cirugía endoscópica de la base del cráneo. Entonces, otro punto importante es la reconstrucción del defecto óseo y para ello existen un sinnúmero de aditamentos que podemos emplear para reconstruir y tratar de sellar el defecto en la forma más precisa, ya sea con mini placas, con mallas de polipropileno o aditamentos específicos que se emplean en algunas circunstancias. La lesión más comúnmente tratada con estas técnicas es indudablemente el adenoma de hipófisis, que podemos denominar adenoma multiforme, que se presenta de muchas formas. Y para ello existen diferentes técnicas quirúrgicas que vamos a analizar brevemente para el tratamiento de este tipo de lesiones. La lesión más común, sin duda, va a ser el adenoma de hipófisis central, blando, que podemos acceder a través de un abordaje endoscópico endonasal, en donde la lesión no se extiende lateralmente y nos permite un tratamiento directo, como podemos ver aquí, una exposición amplia de la pared anterior y del piso de la silla turca, haciendo la disección cortante de la dura madre, nos permite a nosotros iniciar una disección periférica de la lesión y la mayor parte de las veces estas lesiones son notablemente suaves, lo cual permite un manejo adecuado de la lesión en forma bimanual para poder realizar la exéresis de la misma. En diferentes partes del procedimiento operatorio, podemos notar nosotros que nos podemos mover libremente por el campo operatorio empleando las dos manos, podemos tomar pinza de biopsia, hasta que logremos este descenso de la aracnoides, de las cisternas supracelares en nuestro campo operatorio, indicándonos que estamos prácticamente terminando la remoción de la lesión y con la certeza de que estamos descendiendo esa parte dorsal de la lesión en forma apropiada. Entonces, estas técnicas endoscópicas nos permiten, en este caso en particular, quizá esta sea la lesión más frecuentemente tratada con técnicas endoscópicas y nos permite un manejo apropiado. Disección bimanual con microdisección, tijeras, pinza de biopsia, de igual forma que lo hacemos en los procedimientos quirúrgicos transcraneales. En otros casos hay que buscar el tumor. Y aquí lo que hacemos es una exposición de la glándula, como puede ser la enfermedad de Cushing o acromegalia, hacer la apertura de la glándula y por las características físicas guiarnos a identificar qué es tumor y qué es tejido glandular, con la finalidad de preservar la función pituitaria del paciente. Sin embargo, tenemos que ser radicales en la disección porque la remisión bioquímica en estos casos es el objetivo que tenemos que alcanzar desde un punto de vista y que es la parte más importante para el enfermo. Entonces, no basta con descomprimir la lesión, tenemos que ser radicales en la disección del tejido que se encuentra alrededor e incluso emplear disección cortante, como podemos ver en este video,
para lograr ser exhaustivos en la disección de la lesión. La preservación del tejido glandular es relativamente fácil en estos casos porque se identifica como un tejido rosáceo, como esclerización propia y firmemente adherido que se diferencia de la lesión tumoral, que es notablemente de un color diferente, puede ser blanco o amarillo, y que se diferencia porque permite un plano de disección entre las estructuras que se encuentran alrededor. Entonces, en estos casos tenemos que ser radicales y realizar una reconstrucción apropiada para evitar una fístula del líquido cefalorraquídeo. En acromegalia somos más radicales. Aquí vemos un muñón de tejido pituitario, se ha vaciado por completo la fosa pituitaria y podemos lograr nosotros la remoción completa de la lesión de un paciente con un tumor productor de hormona de crecimiento para lograr la revisión bioquímica en este caso. ¿Cuándo acceder al seno cavernoso? Tumores pituitarios, algunos hemangioblastomas, cordomas que puedan invadir esta región o schwannomas trigeminales que también se pueden asentar aquí. De igual forma, el láctex petroso en granulomas de colesterol, quistes epidermoides, cordomas, en algunos casos selectos de meningioma y schwannomas pueden tratarse con técnicas endoscópicas. ¿Cuándo ir al seno cavernoso? Cuando realmente existe un beneficio para el paciente, como puede ser en los tumores productores de hormona de crecimiento, enfermedad de Cushing, etcétera. Y podemos emplear diferentes técnicas. La innovación en las técnicas endoscópicas tiene que ir acompañada siempre de anatomía. Partimos de una técnica endoscópica endonasal, podemos hacer técnicas transorbitarias o transmaxilar contralateral para acceder a estos diferentes corredores. Este es un estudio que hicimos para describir la técnica del abordaje transversal lateral para el tratamiento de adenomas pituitarios. Y lo que queremos lograr en este caso es la remisión bioquímica de la enfermedad. En este caso, un paciente con un tumor pituitario, productor de hormona de crecimiento, con la clasificación de NOS tipo 3A, en el cual planeamos un procedimiento quirúrgico que parte del centro de la exposición en el seno esfenoidal y hacemos una disección ósea con fresas telescópicas que nos permita la exposición completa de la lesión a nivel central. Tratamos la lesión central en la forma convencional con cucharillas y pinza de biopsia y después, una vez que hemos logrado esta descompresión central, había puesto un gelfam en el seno cavernoso, hacemos una disección lateral como podemos ver aquí. La introducción de instrumentos curvos nos permite en este caso acceder por detrás de la carótida interna, penetrando el seno cavernoso y poder realizar la exploración quirúrgica adecuada. En algunas ocasiones los instrumentos tienen que ser más pequeños, en otras ocasiones podemos introducir instrumentos estándar. ¿Cuál es el objetivo? Lograr retirar de este compartimento lateral el tumor de hipófisis que está produciendo las secuelas de la acromegalia. Entonces, partiendo de la región central, podemos explorar los diferentes compartimentos del seno cavernoso que desde el punto de vista endoscópico se dividen en 4 corredores, 2 corredores superiores, 2 inferiores, anteriores y posteriores. Y entonces de esta forma explorar en forma circunferencial y obtener esos pequeños fragmentos de tumor que nos permitan a nosotros la permeabilización del seno cavernoso una vez que logramos la descompresión de la lesión y la permeabilidad de los senos petroso superior e inferior que drenan hacia el seno cavernoso. Hemostasia adecuada con alguna espuma hemostática y una reconstrucción multicapas son fundamentales para lograr ese resultado. ¿Algún otro caso? Un paciente de 47 años que se presentó con acromegalia y vemos nosotros que en este caso o en algunos otros podemos identificar algún remanente de la pared medial del seno cavernoso que se pueda extender en esta región. Y entonces a veces lo identificamos como fibras de duramadre que se encuentran completamente esfaceladas y que nos dan un acceso directo a ese compartimento lateral. En otras ocasiones no encontramos ninguna barrera que nos separe de la región central hacia la región lateral del seno cavernoso. Y en esos casos es relativamente más sencillo poder realizar el procedimiento quirúrgico, particularmente cuando nos enfrentamos a lesiones que son fácilmente aspirables. Entonces, tiene que existir una indicación precisa. Y ahora, obtenido de la experiencia en estos casos, lo que hacemos actualmente es tratar de ser radicales en la disección y de esta forma poder obtener un resultado clínico satisfactorio. Por algún motivo se ha trabado nuevamente la presentación. Voy a dejar de compartir para poder tratar de corregir este problema.
Lo importante es que tengamos un juicio clínico apropiado que nos permita a nosotros indicar un procedimiento quirúrgico y con la certeza de que estamos brindando al paciente un procedimiento seguro. Entonces, en conjunto con la anatomía y los aditamentos tecnológicos, podemos nosotros ser capaces de brindar ese procedimiento en forma apropiada y tener un resultado clínico satisfactorio. En otras ocasiones, podemos emplear procedimientos combinados, en el cual hacemos nosotros la combinación de diferentes técnicas operatorias con la finalidad de poder proporcionar al paciente en diferentes ámbitos un adecuado resultado clínico para ellos. Uh-huh. Ahora, cuando tenemos pacientes que tienen tumores mucho más grandes, empleamos técnicas más extendidas como el abordaje transtubercular o trasplante esfenoidal o incluso técnicas combinadas como la combinación de un abordaje endoscópico endonasal con un abordaje transfrontal transventricular para aquellos tumores gigantes que invadan el sistema ventricular, como estos casos en los cuales vemos pre y posoperatorio, con tumores de gran extensión que comprometen desde la región celular hasta prácticamente el techo de los ventrículos laterales, en donde esta técnica nos permite tener resultados clínicos satisfactorios y que a pesar de una resección muy minuciosa, podemos tener tumores residuales que debemos de ofrecer al paciente, ya sea vigilancia, radiocirugía o una nueva intervención quirúrgica con la finalidad de lograr la remoción completa de la lesión. La evolución que hemos tenido ha sido desde lesiones centrales, compromiso del seno cavernoso, empleando técnicas de reconstrucción complejas, empleando fluoresceína de sodio y técnicas combinadas para la resolución de la patología de estos enfermos. En craniofaringioma existen diferentes abordajes quirúrgicos. Les presento aquí algunas de las técnicas endoscópicas que podemos emplear en estos casos. Un abordaje de Brock frontolateral que nos permite una exposición adecuada del tejido tumoral protruyendo a través de la pequeña craniotomía que se ha hecho, y una vez depletado el quiste, poder introducir el endoscopio dentro de la cavidad del quiste y a través de esta cavidad poder ir realizando todas las maniobras de disección que se requieren para lograr la remoción completa de la lesión. Entonces, aquí una técnica convencional se combina con la visualización endoscópica para poder realizar la remoción completa del tejido. Indudablemente podríamos haber introducido el microscopio, sin embargo, la visión endoscópica, en este caso en particular, nos permite visualizar aquellos rincones en los cuales la visión axial del microscopio no es factible de emplearse en forma apropiada. Disección cortante, pinza de biopsia, para lograr la remoción completa de la lesión en forma apropiada. Entonces, una vez que logramos la resección de la lesión, pues obviamente tenemos que hacer nuestros estudios de control para visualizar, y particularmente en el caso de craniofaringiomas, que tengamos la mejor resolución del problema clínico del enfermo, y en el caso de tumor residual, aplicar los diferentes protocolos establecidos para el tratamiento de estas lesiones. Vemos algún otro caso, un abordaje transtubercular, la visualización de la glándula y parte del tejido tumoral, hacemos la luxación de la glándula y vamos a entrar en sentido lateral haciendo una gran fístula de líquido cefalorraquídeo para tratar de hacer la remoción de estos fragmentos tumorales y poder liberar el aparato visual de la compresión importante que presenta este tumor. Vemos aquí el aparato visual en el fondo, una parte de la cápsula del tumor del craniofaringioma, la preservación de los vasos perforantes, una visualización directa con una manipulación bimanual, nos permite a nosotros en forma progresiva hacer la remoción de la lesión tumoral, pero siempre preservando el tejido glandular. En este caso, empleamos también esta técnica endonasal endoscópica para el tratamiento de un craniofaringioma en donde es importante la exposición ósea amplia, la exposición de la dura madre, que nos permita a nosotros la coagulación del seno coronario superior o inferior en su caso, para realizar la coagulación del mismo y tener un corredor quirúrgico directo hacia la cisterna supracelular donde se sienta esta lesión. Entonces, una vez que abrimos la dura madre, obtenemos la salida del líquido cefalorraquídeo y con disectores y pinza de biopsia vamos haciendo la descompresión progresiva intratumoral de esta lesión, disecándola en forma circunferencial hasta poder visualizar los confines de la lesión, que en este caso será el aparato vascular de la circulación posterior, la bifurcación de la arteria basilar que se ve aquí abajo,
Y por la parte superior, obviamente la identificación del hipotálamo para preservarlo y de esta forma proporcionar un buen resultado clínico al enfermo. Otro caso mucho más complejo, con un componente sólido pequeño anterior y un gran componente quístico que se extiende desde la fosa interpeduncular y que condiciona compresión del tallo encefálico. Es la misma historia, los hemos guiado con navegación, solo que en este caso sí hacemos un abordaje transclival superior que nos permita la disección adecuada de la lesión en diferentes estadios de la exposición tumoral. Notamos nosotros siempre la salida del líquido cefalorraquídeo y la aracnoides como un adyuvante de preservación. Hacemos una luxación transglandular en este caso, nuevamente la disección periférica de la lesión y la remoción de diferentes fragmentos de la misma para lograr un resultado clínico satisfactorio. No siempre podemos lograr la remoción completa, pero siempre tenemos que tratar de lograr un resultado clínico satisfactorio. Meningiomas es un tema muy controversial. La literatura es muy diversa dependiendo de la serie que se valore, pero cuando empleamos estas técnicas, una de las ventajas es la descompresión interna, en este caso con aspiración ultrasónica, que nos permita a nosotros prácticamente no manipular el aparato visual que se encuentra por detrás y por arriba, como podemos ver en este caso. Entonces, esas técnicas nos permiten un resultado clínico satisfactorio. Puntos de controversia: el tratamiento de meningiomas en la región del clivus, empleando técnicas endonasales endoscópicas. Si nosotros somos capaces de tener en visualización directa los márgenes de la lesión, podemos ofrecer entonces nosotros un Simpson 1 en estos casos. Y obviamente la exposición ósea en estos casos no siempre es la que quisiéramos nosotros. Sin embargo, en este caso de un tumor central, hacemos una clivectomía media e inferior que nos permite la exposición de la dura madre. Con esto logramos acceder directamente al implante tumoral y poder hacer la electrocoagulación de la vascularización del tumor. Entonces, tratar un tumor que se encuentra devascularizado es el escenario ideal para una lesión en la base del cráneo. Vean aquí el tumor completamente de color blanco, no sangra en la manipulación y solo tenemos que tener en consideración que detrás de este tumor se encuentra la cara anterior del puente. Entonces, con estas técnicas vamos haciéndolo en forma progresiva, microdisección para separar la arteria basilar de algunas adherencias hacia el tumor y con ello lograr esta descompresión tan importante que se requiere en estos casos. Una tomografía postoperatoria con un adecuado resultado. Y en meningiomas tenemos que ser muy cautos cuando indicar una técnica endonasal endoscópica. En 2019 prácticamente abandonamos esta técnica para los meningiomas del surco olfatorio. Introducimos para algunos meningiomas clivales, pero lo importante es que el debate internacional de estas técnicas nos dice a nosotros que tenemos que ser precisos en la disección que vamos a realizar. Schwannomas trigeminales tratados con esta técnica, un abordaje transpterigoideo nos permite el acceso directo a esta lesión localizada en el cavum de Meckel y entonces nos permite una disección adecuada de la lesión. Para ahorrar un poco de tiempo, la exposición directamente enfrente de la lesión tumoral, una visión endoscópica directa que nos permita la descompresión del tumor y con ello la protrusión inclusive del tejido aracnoideo que se viene desde el trígono del trigémino para hacer después una reconstrucción completa, obteniendo un resultado clínico satisfactorio para la enferma y la resolución completa de la lesión, como podemos ver en la resonancia magnética de control. En otros casos empleamos técnicas combinadas, como en este caso un abordaje transmaxilar ipsilateral combinado con un abordaje endonasal endoscópico, realizando la remoción de la lesión que característicamente es de color amarillo, pobremente vascularizada, en este caso afortunadamente, que nos permite ser radicales en la resección de la lesión tumoral, llegando prácticamente hasta la porción posterior. El empleo de fresas telescópicas y el conocimiento anatómico de dónde fresar y dónde no fresar es importante para evitar una lesión vascular, dado que estamos tratando una lesión que se extiende prácticamente en forma paramediana. Entonces, tenemos que ser precisos con esa disección para lograr una resección completa, como podemos ver en la resonancia inmediata postoperatoria. Abordaje transmaxilar ipsilateral o contralateral nos permite modificar el ángulo de visión en estos casos. Como para el tratamiento de esta metástasis de melanoma, una técnica endoscópica endonasal transmaxilar contralateral que nos permita la remoción completa de la lesión.
corredores transclivales para el tratamiento de lesiones en senos paranasales, en el clivus óseo, en las cisternas o inclusive en el tallo encefálico. Entonces, realizamos nosotros una exposición adecuada de la región del clivus y con fresa telescópica identificamos nuestros límites anatómicos. ¿Es indispensable la navegación en estos casos? Probablemente no. Probablemente sea suficiente con las marcas anatómicas que tengamos. Sin embargo, en algunos casos, la anatomía se encuentra distorsionada por la presencia de un proceso patológico que requiera utilización de identificación de estructuras importantes o críticas con el puntero del navegador. Entonces, expuesta a la región anterior del clivus, podemos tratar lesiones y la más típica va a ser la remoción de un cordoma de clivus, en donde la mayor parte de las veces es un tumor muy noble, de consistencia blanda, en donde tenemos que ser agresivos y retirar la dura madre que se encuentra enferma, el tejido óseo que se encuentra enfermo, y de esta forma lograr una descompresión adecuada de la lesión, como podemos ver en la resonancia. Tratamiento de lesiones parasitarias comunes en Latinoamérica, en este caso el doctor William Lines de Lima, Perú, en donde hace un procedimiento endonasal endoscópico para aliviar la compresión del tallo por vesículas de cerco. O el tratamiento de lesiones de tejido óseo, como en este caso una displasia fibrosa tratada con técnica endoscópica endonasal, en donde describimos la técnica de la clinidectomía anterior selectiva. Tratamiento de las lesiones en el tallo encefálico. Si nosotros tenemos un concepto claro de la anatomía, podemos nosotros proponer, por ejemplo, para este paciente que se presentó con una lesión ventral pontina, un tratamiento quirúrgico endonasal endoscópico, en donde hacemos la exposición inmediatamente enfrente de la lesión, identificamos la arteria basilar, hacemos el acceso quirúrgico con la evacuación del hematoma y de las porciones sólidas del cavernoma, para poder lograr descomprimir el tallo encefálico y mejorar las condiciones clínicas del enfermo. O en este otro caso, una jovencita de 27 años, prácticamente asintomática, solo cefalia aguda, hemipalegia 4 de 5, una lesión ventral pontina, en la cual hacemos un abordaje endoscópico endonasal, hacemos hemostasia del plexo basilar con espumas hemostáticas y coagulación bipolar, y después de la apertura dural, que podemos guiar con navegación, hacemos la identificación de nuestro punto de entrada lateral de la arteria basilar y entonces hacemos el acceso quirúrgico directo a la lesión, prácticamente sin atravesar fibras de sustancia blanca, como bien nos comentó el profesor Paulo Cadre. Resultado posoperatorio, pre y posoperatorio con resolución completa de la lesión tumoral. Algún otro caso de una lesión ventral pontina, en la cual también tratamos con un abordaje endoscópico endonasal transclival, para realizar la remoción pieza por pieza de esta lesión y lograr un resultado clínico satisfactorio, como podemos ver en la resonancia de control. Pocos casos descritos en la literatura internacional. La mayor parte, tasa de complicaciones, es por fístula de líquido cefalorraquídeo, por lo que tenemos que tener cuidado en esas circunstancias. Lo importante es no lesionar el encéfalo, emplear todas estas técnicas que estamos viendo aquí para preservar las estructuras nerviosas. Aprendemos de la literatura, aprendemos de nuestros mentores, practicamos en el laboratorio y después llevamos la técnica operatoria con un conocimiento anatómico tridimensional, sentido común y coraje para tratar lesiones, por ejemplo, en el sistema ventricular. El profesor Touré con el profesor Yashargil describieron una técnica muy interesante para el tratamiento de lesiones dentro del tercer ventrículo, empleando técnica microquirúrgica. En cirugía endoscópica, cuando trabajamos a través de los canales de trabajo del endoscopio, nos podemos sentir atrapados y podemos emplear otras técnicas endoscópicas intraventriculares, como puede ser el puerto endoscópico, para sentirnos más libres en el campo operatorio, empleando inclusive aspiradores ultrasónicos, etc. Lo típico para lesiones cirugía intraventricular es el tratamiento de hidrocefalia con una transventriculostomía. Lo novedoso es emplear, por ejemplo, lentes angulados que nos permitan una visualización diferente del campo operatorio, que podamos visualizar nosotros directamente el dorso celar, que podamos ser capaces de permeabilizar prácticamente hasta la cisterna prepontina y de esta forma garantizar la eficacia del procedimiento endoscópico. Entonces, trabajando a través de los canales de trabajo del endoscopio, podemos lograr nosotros una exploración completa. En este caso, con endoscopía flexible, hacemos la remoción de vesículas de citicerco dentro del cuarto ventrículo a través de un abordaje transfrontal, transventricular, pasando por el
acueducto de Silvio que se encuentra ensanchado en este caso, y podemos hacer la remoción de estas vesículas de cisticerco, visualizando en este caso el plexo coroides dentro del cuarto ventrículo, y podemos incluso adentrarnos a las cisternas a través del agujero de Magetti. Entonces, podemos tratar lesiones como este subependimoma, una lesión que se encuentra localizada en el sistema ventricular, que condiciona una dilatación discreta del mismo, y en donde podemos emplear nosotros la técnica a través de los puertos de trabajo del endoscopio para poder tratar la lesión en forma apropiada. ¿Qué es lo importante? Que sepamos nosotros que tengamos la seguridad de hacer el procedimiento quirúrgico sin dañar las estructuras que se encuentran alrededor. Particularmente en el sistema ventricular, las estructuras de mayor riesgo son obviamente el fornix, los tálamos y el sistema venoso. Entonces tenemos que ser cautos en el tratamiento de estas lesiones empleando técnicas endoscópicas. Aquí vemos el panorama, identificamos la lesión que protruye dentro del sistema intraventricular, observamos los vasos perilesionales y vamos nosotros a realizar la remoción de la lesión haciendo el despegamiento de la misma de los bordes y pudiendo lograr la exposición completa de la lesión. Obviamente una lesión de este tamaño no va a salir por los canales de trabajo del endoscopio. Tenemos que hacer el retiro del endoscopio y posteriormente el retiro de la lesión para obtener el resultado de resonancia magnética que estemos viendo a nuestro lado derecho. En otras circunstancias podemos tratar estas técnicas endoscópicas, las podemos combinar con instrumentos de alta tecnología, como puede ser el aspirador ultrasónico, que trabaja a través del canal de trabajo del endoscopio, un paciente con una reintervención, en donde observamos el techo del tercer ventrículo, un foramen de Monro ocluido, con perforaciones en el septum pellucidum de la cirugía previa, y en donde el objetivo principal va a ser la descompresión completa de este quiste coloide con la finalidad de evitar la obstrucción del sistema ventricular que puede producir condiciones deleterias en el enfermo. La apertura del foramen de Monro, el empleo de coagulación a través de los canales de trabajo del endoscopio, de aspiración ultrasónica a través de los canales de trabajo del endoscopio que permiten algunos sistemas, y en forma progresiva ir haciendo la remoción de la lesión hasta visualizar los cupos mamilares y el receso infundibular para hacer una apertura de la lámina premamilar y con esto completar el procedimiento quirúrgico permeabilizando el sistema ventricular. Otro caso interesante, un paciente con una lesión hemorrágica en el acueducto de Silvio que corresponde a un cavernoma en el tercer ventrículo. ¿Puede tratarse con técnicas endoscópicas? Indudablemente sí. Yo vi algunos casos del profesor Touré en donde empleando una técnica microquirúrgica con un abordaje transcalloso, transventricular, es capaz de alcanzar estas lesiones en forma apropiada y realizar la remoción bimanual de la misma sin mayor dificultad. Otra opción es obviamente las técnicas endoscópicas, en donde ponemos el punto de visualización inmediatamente enfrente del ojo del operador. Y esta es una ventaja cuando tratamos este tipo de lesiones con técnicas endoscópicas. Lo importante es siempre el juicio clínico, primero de la indicación quirúrgica del procedimiento y de la capacidad del equipo de trabajo. Si no tenemos experiencia en este tipo de lesiones, es difícil que podamos acceder al tratamiento de una lesión en estas circunstancias. Nuevamente dejo de compartir para liberar la computadora y en estos casos la endoscopía ventricular, si se dan cuenta, nos ofrece un amplio panorama de posibilidades de tratamiento siempre y cuando tengamos nosotros una indicación precisa. Hay lesiones intraventriculares que no podemos tratar a través de los canales de trabajo del endoscopio, como puede ser el caso de los meningiomas o algunos ependimomas de gran tamaño, en los cuales podremos emplear entonces una técnica microquirúrgica o la combinación con alguna técnica endoscópica a través de un puerto endoscópico que nos permita el tratamiento de lesiones en esta región. Espero que se libere pronto la computadora. Una vez liberado, me voy a pasar a los estudios de control de este paciente, en donde vamos a observar que se logró la descompresión completa y la permeabilización del acueducto de Silvio
como podemos ver en estas imágenes de control postoperatorio con el enfermo en buenas condiciones. Integridad. Abra y cierre las Lo que manos. queremos lograr en estos enfermos. Entonces, la patología nos demuestra una lesión compatible con una malformación cavernosa, en lo cual la curación de este enfermo se logra con la remoción pieza por pieza, la permeabilización del acueducto y obviamente la realización de una tercera ventriculostomía para evitar una complicación posterior. El concepto de cerradura propuesto por el profesor Yashargil, en donde hacemos movimientos del microscopio en diferentes ángulos, nos permite a nosotros explorar diferentes áreas del campo operatorio para tener un ángulo de ataque diferente en cada circunstancia. Y entonces lo que podemos lograr nosotros es visualizar un campo operatorio amplio mediante movilización de las diferentes fases con el microscopio. Podemos adyuvarnos con tomografía y resonancia magnética que introducimos en los canales de neuronavegación para tener una coadyuvancia en la orientación anatómica. Podemos emplear la tomografía intraoperatoria, la resonancia magnética cuando se dispone en algunos centros. Podemos emplear técnicas de fluorescencia para orientarnos en el momento intraoperatorio y siempre recordar que estas lesiones van a desplazar las lesiones intrínsecas, desplazan las fibras de sustancia blanca. Y entonces tenemos que saber cómo tratar esas lesiones profundas para poder lograr la remoción completa, como en el caso de este cavernoma talámico, un absceso tuberculoso o el glioblastoma multiforme que presentamos previamente. Empleando estas técnicas para el tratamiento de tumores intrínsecos, podemos combinarla incluso para el tratamiento de lesiones que se encuentren dentro del sistema ventricular, como pueden ser los adenomas. Esa técnica de Endopor la introducimos en 2009 en el instituto, basados en conocimientos anatómicos, la amplia experiencia del profesor Pablo Cadri y el profesor Urturé para el entendimiento tridimensional de estas fibras que aplicamos con técnicas de resonancia magnética de alta definición, que nos permite a través de una incisión pequeña la introducción de un puerto endoscópico guiado con navegación para poder tratar una lesión, que puede ser tan pequeña como 13 milímetros, tan grande como 50, pueden ser relativamente profundas dependiendo de lo que estemos tratando. Vemos aquí el ejemplo de una mujer de 16 años que se presenta con cefalea y pérdida de peso, con alteración de las funciones mentales y además una parálisis facial central. Introducción del puerto endoscópico guiado con navegación, introducimos nosotros el endoscopio y visualizamos en forma directa la lesión para poder tratarla en forma apropiada y lograr, obviamente, la devascularización periférica de la lesión y posterior a ello, la descompresión de la misma, todo a través del trabajo, de canal de trabajo que nos proporciona este puerto endoscópico. Podríamos pensar en alguna técnica microquirúrgica, sin embargo, alguna de las ventajas que se pueden presentar con esta técnica es precisamente el hecho de que podemos hacer la remoción completa de la lesión sin tener mayor dificultad, logrando una devascularización temprana. Este es uno de nuestros primeros casos con Endoport, un paciente con una lesión que corresponde con un absceso. Hacemos la introducción del puerto endoscópico guiado con navegación, como podemos ver en esta imagen, y después de ello nos centramos hacia la porción anterior de la lesión tumoral. Entonces, hacemos la punción del absceso en forma convencional y estamos posicionados con el puerto endoscópico justo en la periferia de la lesión. Hacemos la remoción de la cápsula del absceso y con ello logramos la descompresión completa de la lesión, viendo un resultado clínico satisfactorio. Otro paciente que se presenta con una gran lesión localizada en el lóbulo frontal, en este caso del lado derecho, en la cual sospechamos la presencia de un cavernoma, un diagnóstico diferencial amplio por las áreas de sangrado que presenta. Hubo quien pensó que se trataba de un glioblastoma multiforme y en donde decidimos emplear esa técnica de puerto endoscópico para posicionarnos enfrente de la lesión y poder lograr la descompresión de la misma en forma apropiada, siempre con dos instrumentos en el campo operatorio. Esta técnica del puerto endoscópico puede emplearse con visualización endoscópica o puede utilizarse con visualización del microscopio, dependiendo de las preferencias del cirujano. Quizá a lo mejor ahora que hemos adquirido un poco más de experiencia con estas técnicas de visualización, podemos nosotros tener un resultado clínico satisfactorio
para el enfermo empleando la visualización endoscópica en estos casos. Entonces, ¿qué es importante? Que empleando este puerto endoscópico logremos nosotros el desplazamiento de las fibras de sustancia blanca para llegar a nuestro objetivo. Cuando esto no es posible a través de la disección de surcos y cisternas, podemos hacer nosotros esa técnica o podemos combinar la apertura de un surco o alguna fisura y después la introducción de un puerto endoscópico para tratar de minimizar el daño de las fibras de la sustancia blanca. Desde un punto de vista, esta técnica es controvertida, porque no sabemos nosotros si realmente el efecto clínico para el enfermo va a ser importante. Y entonces habrá quien critique y diga, bueno, mejor ponle 2 espátulas y no realices el procedimiento quirúrgico más complejo. Sin embargo, cuando nos vamos familiarizando con las técnicas endoscópicas, podemos nosotros hacer el tratamiento de estas lesiones en forma apropiada sin mayor dificultad. Entonces, el puerto endoscópico nos va a servir para el tratamiento de lesiones en el parénquima encefálico o en el sistema ventricular, y lo importante es que tengamos nosotros siempre la visualización directa de la lesión, número 1. 2, que podamos tener acceso a los márgenes de la lesión. Esto es que no en todos los casos podemos traer la lesión al campo operatorio, sino que hay que realizar movimientos del puerto endoscópico que nos permitan a nosotros la adecuada identificación de la lesión. Vemos algún otro caso en el cual tenemos una lesión intraventricular compatible con un neurocitoma central. Entonces, con la técnica de puerto endoscópico, hacemos la exploración de la lesión, posicionamos el puerto enfrente de la lesión, hacemos la descompresión interna de la misma y poco a poco vamos trayendo al campo operatorio los márgenes de la lesión. Y si esto no fuese suficiente, angulamos el puerto endoscópico para poner en posición de visualización directa los márgenes de la lesión. Entonces, en forma progresiva vamos logrando nosotros la extracción de diferentes fragmentos de la lesión para poder permeabilizar el sistema ventricular, obtener diagnóstico histopatológico y hacer la lesionectomía de la lesión, como aprendimos con la técnica microquirúrgica con el profesor Yashargi. Hemos hecho el campo operatorio, resonancia magnética pre y posoperatorio con resolución completa de la lesión. Ahora, en técnicas vasculares, podemos emplear nosotros técnicas endoscópicas también para tratar aneurismas con microcirugía asistida por endoscopía, donde podemos tratar también tumores intrínsecos y extrínsecos, lesiones intraventriculares, cirugía con puerto endoscópico para los cavernomas del tallo, por ejemplo, o algunos aneurismas muy selectos, o cirugía endonasal endoscópica, como vimos para el tratamiento de aneurismas y cavernomas. El protocolo es procedimiento microquirúrgico, exploración endoscópica, clipaje del aneurisma, exploración endoscópica postclipaje y obteniendo una visualización integral. Algún ejemplo de esta técnica empleada en el caso de aneurismas múltiples. Vamos a tratar desde un abordaje terional del lado derecho, haciendo la remoción de la cresta esfenoidal, en este caso la clinidectomía anterior, un abordaje contralateral, la cisterna silviana del lado izquierdo desde el lado derecho, la visualización de este aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media del lado izquierdo desde el lado derecho, el clipaje del mismo y la visualización endoscópica que nos identifique completa oclusión del aneurisma con preservación de los vasos aneurismáticos. Regresamos al segmento comunicante anterior, hacemos el clipaje de un aneurisma superior y después introducimos el endoscopio también para garantizar la adecuada resolución de este caso. Aneurisma de la cerebral media derecha desde el lado izquierdo, aneurismas múltiples, permeabilidad del segmento M1, con un clip fenestrado estamos preservando este tronco temporal temprano y entonces la endoscopía nos proporciona una visualización directa de la permeabilidad del segmento M1 y la patencia también del tronco temporal temprano. Aneurismas en espejo de comunicante posterior es una técnica relativamente compleja en la cual podemos emplear nosotros la endoscopía como un instrumento de visualización que nos permita a nosotros garantizar la oclusión completa del aneurisma con preservación de las arterias perianeurismáticas. Y esto es particularmente útil en esos casos. Técnica de puerto endoscópico, hematoma parenquimatoso e intraventricular con un aneurisma de la arteria cerebral posterior distal. Hacemos la introducción del puerto endoscópico, el manejo del aneurisma, clipaje y aneurismectomía,
con la visualización del endoscopio, en este caso, para proveer un adecuado resultado. Visualización de arterias en procedimientos endoscópicos, pocos casos a nivel mundial. De lo que podemos comentar nosotros, por ejemplo, este aneurisma basilar con compresión del tallo en forma importante, una paciente tratada con terapia endovascular, hacemos una clivectomía con la finalidad de realizar una trombectomía intraneurismática que alivie el efecto de masa y de compresión sobre el tallo encefálico en esta enferma. O en otros casos, empleando diferentes técnicas como el road mapping intraoperatorio o el control proximal con balones de oclusión, podemos hacerlo en la sala híbrida. Y algún ejemplo de sala híbrida en donde trabajamos nosotros en la parte superior del paciente, el equipo de terapia endovascular en verde, del tórax hacia abajo, y podemos tratar, por ejemplo, este paciente con un aneurisma gigante vertebrobasilar parcialmente trombosado, con técnica endonasal endoscópica guiada con navegación en sala híbrida, para hacer la exposición transclival del aneurisma, hacer la apertura de la pared del aneurisma y lograr la descompresión de esos trombos intraneurismáticos que condicionan compresión del tallo encefálico. Podemos emplear angiografía transoperatoria con road mapping, DynaCT intraoperatorio para garantizar la adecuada resolución del efecto de masa. Y este otro caso, un paciente muy particular con un aneurisma en la región de la carótida interna, el segmento hipoficiario, guiado con road mapping, un abordaje endonasal endoscópico, un clipaje directo con un balón de oclusión proximal por terapia endovascular, guiado con road mapping en el clipaje, clipando inmediatamente por arriba de la glándula pituitaria, angiografía de control y un adecuado resultado intraoperatorio. Creo que los instrumentos en quirófano son inútiles a menos que exista un claro concepto de la microneurocirugía, que es la base fundamental. El empleo de técnicas de base de cráneo convencionales o endoscópicas debe ser armónico, con una indicación y un juicio precisos. Estas técnicas requieren ambas, el entrenamiento en laboratorio, y siempre tenemos que ofrecer al paciente el mejor resultado clínico que podamos ofrecer, independientemente de nuestras preferencias personales, conformando equipos multidisciplinarios de trabajo que nos permitan ofrecer un tratamiento de calidad. Finalmente, agradecer a mi familia del instituto y obviamente a mi familia de Little Rock, todo el acompañamiento que hemos tenido durante estos años y el aprendizaje que hemos tenido a través de actividades como esta. Y nuevamente, doctor Borba, muchas gracias por la invitación para participar. Les ofrezco una disculpa por aquellos videos que se trabaron, pero espero que haya sido útil la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Era realmente lo que nosotros queríamos, mostrar toda la parte de la cirugía, la tecnología que está envuelta. Antes de empezar las preguntas, quería dar la palabra al doctor Jack Michel. Jack Michel, the president and founder of the Lark Health System, que tiene un sistema grande de salud que atiende muchos pacientes de Estados Unidos, también gente de Latinoamérica que va para allá, que dio a nosotros la oportunidad de empezar un programa de educación y quizá en el futuro de tratamiento para la gente que quiere ir para Estados Unidos hacer un tratamiento en Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor Jack. Por favor, tiene unas palabras para nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Borba, y gracias a todos por formar parte de esta presentación inaugural de este nuevo canal de Larkin Miami Neurosurgical TV, con colaboración de Neurosurgical TV, y el liderazgo del doctor Borba, quien es también facultad y docente de nuestro programa de neurocirugía de entrenamiento. Excelente presentación la del doctor Juan Luis Gómez Amador. Muchas gracias a todos y que esta sea una de muchas presentaciones a cargo del doctor Borba. Gracias, Jack. Sí. Lisandro también es la persona que está en el medio de todo eso. Lisandro, ¿quiere decir alguna cosa? No. Alegre y contento de poder comenzar con este canal, y qué más mejor que con el doctor Gómez Amador, que es, wow, un tipazo, un hermano, un amigo y de la casa. Entonces espero de que esto es una cosa que podemos, ¿cómo se llama? Podemos replicar
en otras áreas, pero qué bonito que ha comenzado así. Y si el doctor Amador como mexicano dice viva México, eso doctor, tú me entiendes. Que tenemos, Gracias, Lisandro, gracias. que tenemos muchas cosas por hacer, así que contento, alegre, porque Latinoamérica tiene mucho para el mundo entero. Y qué bueno de que usted, Borba, doctor Borba, como líder, ahora que va a tomar esto, vea y no sé, usted es la mejor persona para manejar eso en este momento. Así que, Gracias. y Pablo, tú tienes que venir, Pablo, tú tienes que venir para ser más grande con nosotros. Gracias, Alessandro. John Bennett, que posible acertido. Gracias, John. Sin usted nada sería posible. Bueno, Juanito, vamos a hacer una cosa. Yo vi mucha tecnología, muchas cosas, muchos instrumentales, pero tiene dos equipos que yo sé que usted tiene. Yo no vi en la presentación, que el Airo, la tomografía intraoperatoria, usted utiliza para que sirve solo para estar en la sala común. Pero realmente $1 millón en un equipo parado, ¿por qué no utiliza? Tenemos un problema actual con el Airo. Tuvimos un problema con la pantalla, entonces actualmente estamos en periodo de reparación. Pero la principal utilidad descrita del Airo para el tratamiento de tumores intrínsecos, en donde la remoción completa de la lesión, para algunos cirujanos se facilita con la introducción de técnicas de visualización transoperatorias que puedan meter al navegador. Si nosotros partimos del hecho de la anatomía tridimensional, yo tengo que mencionar los adyuvantes que orientan al cirujano anatómicamente en el procedimiento. Indudablemente, Polo Cadri estará de acuerdo conmigo, los márgenes de la lesión los vamos a tener en la mente en la planeación preoperatoria y no requerimos de una visualización intraoperatoria para poder obtener un resultado clínico satisfactorio. En el caso de tumores de base de cráneo, prácticamente están bajo visualización directa del cirujano. En el caso de los tumores pituitarios, por ejemplo, de la región de la silla turca hacia abajo, todo lo estamos visualizando. Pero en el caso de las protrusiones dorsales, poder predecir si ya bajamos por completo esa cúpula tumoral, para algunos cirujanos puede ser difícil. Y entonces la obtención de una imagen intraoperatoria ayudaría a saber si tiene remanente tumoral o no. Ahora estamos trabajando nosotros con el índice de descenso. Invertimos la imagen de la resonancia magnética desde la región del tubérculo celular y sabemos cuánto va a descender esa aracnoides de la cisterna supracelular hacia la región de la silla turca o incluso el seno esfenoidal. Y entonces tenemos una garantía prácticamente certera de que hemos terminado la resección del tumor. Entonces, sí, como tú comentas, el Airo, aquellos institutos que cuentan con resonancia magnética intraoperatoria, proporcionarán ventaja quizá en un porcentaje muy pequeño de los pacientes. Muy pequeño. Sí, muy pequeño. Para la mayor parte de los casos, la orientación anatómica que lleva el cirujano con una formación de un entrenamiento anatómico tridimensional, como tú siempre has dicho, en el laboratorio, es fundamental. Y quizá nos vaya a resolver más del 97% de los casos. Y solo en cirugía de reintervención, por ejemplo, podrá ser una técnica útil en conjunto con la navegación, ¿no? Sí. Y el endoscopio 3D, usted empezó a utilizar y Sí. no le gustó porque nadie hoy utiliza el endoscopio 3D. Sí. No sé si tiene alguna ventaja. Y claro, El doctor, en nuestro caso, probamos el Vision Sense nosotros y obviamente imágenes de alta calidad, imágenes muy nítidas, y sin embargo, la principal uso que yo vi para esa tecnología es en el inicio de la curva de aprendizaje. Creo que ayuda a los residentes o a los alumnos de posgrado de base de cráneo a familiarizarse con la profundidad del campo operatorio.
En el caso particular, el doctor Juan Barjés y un servidor, no encontrábamos una gran diferencia porque ya teníamos años de formación en cirugía endoscópica endonasal y entonces no hacía una diferencia el hecho de tener el sistema tridimensional. Hay algunos cirujanos que se marean con el empleo de esta técnica. Yo creo que es útil al inicio de la curva de aprendizaje y una vez que se alcanza esta curva de aprendizaje, ya no marca ninguna diferencia el tener o no un sistema que en realidad es tridimensional, entre comillas, ¿no? Porque nunca es realmente tridimensional, ¿no? ¿Por qué no es nunca? No son dos cámaras que son focadas. Sí, claro, pero si tú haces eso con un solo instrumento en el campo operatorio, sin propiocepción, realmente no tienes esa sensación de tridimensionalidad si lo comparamos con la técnica microquirúrgica con microscopio operatorio, ¿no? Es una observación. Perfecto, perfecto. Yo no estoy muy contento con este endoport, Sí. porque me parece esto va destruyendo todo y solo sirve para que no venga tumor dentro. Cuando usted se queda muy focado en un tumor grande, como muchas veces no tiene el límite. Muchas veces las fisuras del cerebro o las cisternas en general es la mejor manera de hacer el abordaje para ese tipo de lesiones. Recuerde que el profesor Yassargil decía que toda craniotomía necesita una cisterna para que pueda sacar líquido. Y a partir de allí, ir atingiendo todas las áreas. Byron Salazar de Ecuador, el doctor Jorge Salazar de Ecuador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Byron, ¿qué te pareció, Juan Luis? ¿Nos está haciendo mucha endoscopia? Buenos días, profesor. Realmente una felicidad la iniciativa de usted, profesor Borba, por este excelente serie de webinarios que vamos a tener y por supuesto felicitar al profesor Amador por su excelente charla. Como siempre, realmente vemos una excelente técnica quirúrgica. Realmente sabemos y es conocido que es uno de los mejores endoscopistas del mundo. Entonces, realmente hace ver que la endoscopía en las manos del profesor pues sea muy sencilla. Y realmente sabemos que no lo es y principalmente pues la curva de aprendizaje es totalmente diferente a la del microscopio. Y en ese sentido quería preguntarle al profesor Amador dos situaciones específicas. Nosotros sabemos mucho que la cirugía endoscópica se puede comparar con la cirugía laparoscópica de cirugía general, ¿no? Tienen instrumentos largos y muchas veces pasa esto del efecto fulcrum, que es cuando la punta del instrumento gira a una dirección diferente a la que nosotros levantamos la mano. Y eso pasa, claro, muchas veces cuando estamos a través de incisiones pequeñas, que uno podría decir también la nariz, ¿no? Las cirugías laparoscópicas pequeñas. Y claro, nosotros tenemos una curva de aprendizaje para poder hacer esos movimientos contralaterales para que la punta del instrumento nos obedezca. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo al residente que está empezando a esta versión endoscópica, cómo acomodarle, cómo enseñarle para que más o menos vaya teniendo esa percepción para cambiar el sentido, digamos, de los instrumentos y la lateralización que nosotros venimos teniendo, pues, en el microscopio, que si uno quiere ir a la derecha, pues mueve la mano a la derecha, mueve los dedos a la derecha, y muchas veces en endoscopía tendremos que hacer los movimientos contralaterales con la mano, muchas veces un poco con el brazo para lograrlo. Y la segunda es, por ejemplo, en relación a lo que es el uso del brazo mecánico. Si bien sabemos, muchas partes la endoscopía puede ser dinámica, para una tercer ventrículo endoscopía, creo que en la mayoría de los centros, pues no usamos un brazo mecánico, pero por ejemplo, para estas cirugías de alta complejidad, como usted ha mostrado, de aneurismas, de tener grandes procedimientos invasivos, clivales, etcétera, usted usa el brazo, no usa el brazo mecánico, y en ese sentido, si usa el brazo, por ejemplo, usted para tener espacio tal vez retira el cornete medio, solo lo desplaza. Esas serían mis dudas. Muchas gracias, profesor. Claro. Primero, el entrenamiento en el laboratorio es fundamental. El conocimiento anatómico también. Yo personalmente, la distancia de trabajo que tenemos la mayor parte de las veces es alrededor de 15, 20 centímetros de profundidad, incluyendo todo el corredor transnasal para endoscopía endonasal.
y para intraventricular también estamos hablando de la misma distancia. Entonces, yo personalmente no he tenido esa contingencia, pero a los residentes siempre les enseñamos ya sea en el laboratorio o en el quirófano, el manejo de los instrumentos. Y entonces, muchos instrumentos para endoscopia ventricular, por ejemplo, te permiten poder modificar la posición del instrumento con un aditamento especial inmediatamente junto a la porción donde tomamos el instrumento y que te modifica la posición de la punta. Básicamente no en sentido lateral, sino en sentido circunferencial para poder acceder hacia diferentes rincones. Y entonces sí tienes que estar familiarizado con la óptica que estás utilizando, ya sea 0 grados o 30 grados, que modifica notablemente y puede dificultar el procedimiento. Con respecto a los holders para el endoscopio, los sostenedores, en la endoscopia ventricular creo que pueden ser útiles cuando estamos trabajando un solo segmento. En cirugía endonasal endoscópica, la Escuela de Austria lo emplea mucho. Nosotros no somos proclives a utilizar el sostenedor en procedimientos endonasales endoscópicos. Quitamos el cornete medio cuando el procedimiento lo requiere, no para un procedimiento convencional. Si vamos al seno cavernoso, fosa pterigo-palatina, o incluso lesiones en las circunvencidades de la fosa media, podemos emplear la remoción del cornete medio, pero para los casos convencionales prácticamente no lo hacemos. Quizá haya algún paciente con un corredor quirúrgico muy estrecho, en donde la remoción del cornete medio sí te permite un acceso directo hacia el seno esfenoidal. Pero, tenemos que mencionar el hecho de que existen los sostenedores para el endoscopio. Yo personalmente creo que son útiles para la técnica de endoport, endoscopia ventricular, pero para otras, asistencia endoscópica en cirugía de aneurismas, por ejemplo, no creo que sea de utilidad, y para en cirugía endoscópica, pues tampoco, ¿no? Tenemos acá el gran maestro, creo que la persona que tiene más experiencia en el mundo en cirugía endoscópica transnasal. Primero que es el más viejo, ¿no? Tiene como 90 y pico de años, doctor Alves. Después de 40 y pico de años de endoscopia. Doctor Alves empezó la endoscopia de senos paranasales en los 80, creo con las primeras personas a utilizar la endoscopia. Y hoy, las primeras personas a hacer cirugía pituitaria, las primeras personas a hacer cirugía clival. Y nadie tiene la experiencia y el conocimiento que él tiene de ser un maestro de la endoscopia. Sería como el Eleazar Gil de la neurocirugía endoscópica de base de cráneo, endoscópica paranasal. ¿Usted cree que esa no tiene límite? Porque Juanito mostró muy amigo de nosotros, pero parece que no tiene límite. Va para un lado, para otro, para adentro, para afuera, para todo. O el límite está en la conciencia del cirujano, en el judgment, no sé cuál es la palabra en español que sería bon senso. Juicio clínico. Entonces, doctor Aldo, ¿cuál es el límite? ¿O el cielo es el límite de la cirugía endoscópica? Olá, bom dia a todos. Muchas gracias, Dr. Borba. Congratulações por la iniciativa desse programa, que é um programa realmente fantástico, muito bem dirigido. Graças, meu estimado amigo Juan Luis, apresentação muito completa, excelente como sempre. Bien, cafezinho a todos antes de mais nada, né? É muito importante. Aqui em Brasil se habla cafezinho. Bien. A grande contribuição da cirurgia endoscópica, em minha personal opinião, é exatamente a cirurgia pituitária. Hoje, mais ou menos 90% dos pacientes se operam por via transesfenoidal, digamos. Muito raramente tumores grandes, excepcional, se fazem cirurgias combinadas ou cirurgias externas. E isso todo permitiu a possibilidade de se operar seno cavernoso, que no passado era bastante complicado, especialmente nos tumores pituitários. Gostaria de lembrar que os tumores pituitários empeçam da parte medial para lateral, não empeçam lateral para medial.
Então, nós outros vamos de medial para lateral. E indo de medial para lateral, a possibilidade de lesão dos nervos, especialmente localizados na parede lateral do seno cavernoso, é muito menor. Então, nós outros follow the tumor, nós acompanhamos o tumor e hoje por hoje, a ressecção da parede medial do seno cavernoso já se tornou uma coisa bastante factível, especialmente com o uso de endoscópios angulados. Nós outros utilizamos endoscópios de 45 graus, por exemplo. E isso foi um avanço espetacular que o Dr. Juan Luis nos mostrou muito bem, absolutamente fantástico essa parte. O outro problema que temos, Borba, é o problema das fístulas licóricas crônicas, especialmente de fossa posterior. Pacientes com cirurgias prévias, ou com cirurgias prévias mais radioterapia, são problemas difíceis. Solamente os colgarros não conseguem cerrar as fístulas desses casos habitualmente, especialmente se o paciente tem uma meningitis com uma hipertensão intracraniana. Pode meter todo o que queira, que não funciona. Sempre tem fístula. Esse é um grande problema que temos, grande problema. Se o cirurgião não tem, digamos assim, a possibilidade de cerrar a fístula, para minha opinião, é uma limitação, quase uma contraindicação de se fazer um acesso transnasal se não é possível cerrar a fístula, porque as complicações são muito sérias. Então, nesses casos, quando há uma hipertensão intracraniana, é a necessidade sempre de se colocar uma derivação externa para melhorar a pressão intracraniana e depois, então, cerrar a fístula endonasal. Caso contrário, não cerra. Se há hipertensão intracraniana, pode meter todo o que queira que não cerra. Isso é absolutamente essencial. Nós outros estamos tratando hoje de mais precocemente colocar os transferes musculares, com anastomose na artéria facial e vena facial. Os transferes de músculo colocados na fossa posterior diminuíram sensivelmente o problema, pero se continua com hipertensão intracraniana, mesmo com os transferes musculares, não funciona bem. Então, continua sendo um problema sério, um challenge, as fístulas crônicas, especialmente na fossa posterior. Esse é um grande problema que nós temos. Pero, Dr. Juan nos mostrou múltiplas aplicações, múltiplos problemas. E claro que há muitas controvérsias. Por exemplo, eu creio que um conceito básico em neurocirurgia, não somente em neurocirurgia, mas em cirurgia como um todo, é não tratar de adaptar tua técnica à enfermidade do paciente. Exatamente ao contrário. Ou seja, a enfermidade do paciente te diz qual a técnica é melhor. Se eu sei fazer somente uma técnica, vou tentar fazer em todos os pacientes essa mesma técnica, porque seguramente um deles vai ter problemas. Então, creio que não a técnica que é melhor ao cirurgião, mas a técnica que é melhor ao paciente. Creio que esse é o princípio básico. Então, basicamente, estou de acordo com o Dr. Juan Luis, com tudo que falou. Estou de acordo com o Dr. Borba quando habla sobre os endoportes, especialmente nos tumores grandes, é bastante complicado. Não sei, digamos, qual seria, digamos, o caminho mais apropriado. Mas, sem dúvida alguma, um grande número de pacientes se ha beneficiado fortemente da cirurgia endoscópica, e por isso o tema está perfeito. Ou seja, não todos os pacientes. Eu creio que temos que selecionar. O tempo vai nos dizendo que este é bueno, este não é bueno. O Dr. Juan mostrou muito bem que, por exemplo, os meningiomas de gotero olfatória que se estendem muito anteriormente, ele parou de fazê-lo. Por quê? Porque é muito difícil cerrar os defeitos. Especialmente os defeitos se estendem mais anteriores, então as fístulas crônicas é um outro problema. Assim que foi uma apresentação absolutamente fantástica, porque nos deu uma visão, um overview de todas as possibilidades que há. Não quer dizer que todas sejam boas. A grande maioria são boas, mas algumas que, a meu juízo, também são controversas e dependem muito da experiência de cada cirurgião. Perdona-me, Borba, por estender um pouco. No te escucho. Está tu micrófono. No, puede hablar mucho más. 1 hora si quiere. No, gracias. Pero no me respondió. ¿Es para la línea media o se puede ir para el lado? Se pode por el lado. Pero se pode ¿es por el lado, se seguro o pode no es por... seguro? ¿Es seguro o no es seguro? Bem, depende. O grande problema da cirurgia de base de crânio é lembra sempre que a cirurgia de base de crânio é uma cirurgia de artéria carótida interna. Sim. Esse é o problema. Sempre manejar a artéria carótida interna é o limite, tanto na fossa posterior quanto exatamente na porção mais superior. Então, a carótida interna é o key point.
da cirurgia dos senos humanos. Se você sabe manejar a carota interna, sabe como deslocá-la por N razão, vai muito bem, especialmente a cirurgia do seno cavernoso. O manejo da artéria carótida interna é absolutamente essencial. Mesmo em tumores pequenos pituitário, sempre tem relação com a artéria carótida interna. Sempre hablo que a cirurgia é uma cirurgia da artéria carótida interna. Essas são, para minha opinião, são as limitações. Perfecto, perfecto. Si usted tiene el doctor Jen acá, doctor Roberto Leal, doctor Manuel Gadea, tiene mucha gente acá. No sé si quiere hacer una pregunta para el doctor Juan Luis. Pero el Yo doctor quisiera Aldo, hacer un comentario. Oh, Quisiera Jorge, hacer un por comentario, favor. sí. Buenos días, en primer lugar, felicitaciones, pues, doctor Borba y doctor Juan Luis Gómez Amador, por esta excelente iniciativa. Hemos tenido una presentación muy completa del profesor Juan Luis Gómez Amador, y es importante, digamos, el mensaje que se lleva a los médicos jóvenes, a los posgradistas, porque nos ha ilustrado step by step los diversos conceptos de la utilización de la endoscopía, desde un plano, digamos, un nivel 1, por ejemplo, cuando hablamos de un acceso extradural o cuando hablamos de una reparación de la fístula del líquido cefalorraquídeo, y luego el procedimiento más realizado, que es el adenoma hipofisario, ¿no? Con sus límites, ¿no? Los límites laterales del seno cavernoso y el respeto que debe haber para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo. Luego nos ha hablado acerca de un tercer plano esfenoidal celar, el tubérculo celar, que realmente cuando los tumores se van hacia los lados de la línea media o muy anteriores, ya presenta una limitación. Y ha profundizado también en cuanto a los abordajes inclusive de la órbita y la fosa palatina, como también un schwannoma trigeminal, y luego sigue avanzando, ¿no? O sea, nos va ilustrando diversas complejidades, por ejemplo, a las cisternas de la fosa interpedicular, el clivus, un cordoma, y así nos ha ido ilustrando hasta terminar ya en estas lesiones intrínsecas cerebrales con el endoport. Entonces yo, dentro de esta complejidad, porque realmente son procedimientos de altísimo nivel, el procedimiento que se utiliza para el aprendizaje, quisiera pues al doctor Juan Luis Gómez Amador que nos diga cómo es el entrenamiento en su centro de aprendizaje y cómo está orientado, digamos, estos steps hacia el médico que está aprendiendo. Muchas gracias. Sí, claro, muchas gracias, doctor Salazar. Creo que una de las partes fundamentales de la formación es el entrenamiento en laboratorio. En una de las diapositivas les ponía, tenemos que conocer la literatura. Y esto es importante porque en la literatura encontramos las bases anatómicas, encontramos las indicaciones quirúrgicas, la experiencia de diferentes centros quirúrgicos a nivel mundial que nos van orientando hacia cuál debe ser el camino apropiado. El hecho de presentarles todas las técnicas endoscópicas, ya se ha comentado previamente, no quiere decir que sean las mejores técnicas o que sean para todos los pacientes. El doctor Borba fue muy claro y muy preciso al decir, tenemos que emplear un juicio clínico apropiado. Y entonces, la primera parte fundamental es la microcirugía, indudablemente. Y el entrenamiento tiene que empezar con microcirugía, que el residente o el alumno de posgrado pueda ser capaz de realizar anastomosis vasculares en especímenes vivos, como ratas, por ejemplo, que después se pueda avanzar el tratamiento de entrenamiento con cadáveres, como hay muchos centros, ahora ya afortunadamente también aquí en el país. Diego Méndez tiene un laboratorio excelente, Alejandro Monroy también tiene un laboratorio excelente para el tratamiento de estos especímenes cadavéricos, y después introducir las técnicas endoscópicas. Ahora, a diferencia de hace algunos años que empezamos estas técnicas, ahora ya tenemos disponibilidad de entrenarnos en endoscopía, también en estos centros con cadáver o con especímenes secos, que nos permita poder familiarizarnos con las técnicas y particularmente con el hecho de tener que estar trabajando con las manos aquí y visualizando una pantalla allá. Entonces, creo que después de eso, lo que viene son nuestros primeros casos, que es la curva de aprendizaje. Y ahí un entrenamiento sólido va a hacer que el neurocirujano joven empiece con casos sencillos. Si yo puedo resumir esta plática en patologías, yo puedo decir endoscopía ventricular para una tercera ventriculostomía,
endoscopía de base de cráneo para un adenoma de hipófisis central, que representa el mayor número de pacientes que operamos con esta técnica, y que podemos emplear, abrir un panorama, que podemos emplear el endoscopio en conjunto con las técnicas microquirúrgicas para visualizar algún punto específico en algún paciente determinado, como puede ser incluso un aneurisma comunicante posterior, que es un caso muy sencillo, en donde podemos dejar un residual si no tenemos una visualización completa. Entonces, empleando ese entrenamiento, primero, antes de ir al quirófano, sería lo ideal. En muchos centros de Latinoamérica aprendemos cirugía en quirófano, y eso nos pasó a nosotros durante muchos años. Entonces, aprender cirugía en quirófano implica mayor riesgo para el enfermo, implica menor seguridad para el cirujano, mayor incertidumbre, y entonces tenemos que evitarlo fortaleciendo en los diferentes centros el entrenamiento en laboratorio antes de mandar al residente a quirófano, ¿verdad? Gracias, profesor, muy amable. Excelente, excelente. Como todo en la vida es el balance, ¿sí? Y vamos aprendiendo con el tiempo. Cuando empezamos cirugía de base de cráneo se abría de acá hasta acá, después se quedó 3, 4 abordajes. Ahora se ve todo y con el tiempo va saliendo el balance. No solo la cirugía, pero las terapias complementarias con radiocirugía, con técnicas nuevas de radiocirugía que tiene hoy, con mucho menos complicaciones que tenía antiguamente. Hay nuevos aparatos, ahora tiene un aparato que se llama ZAP, que tiene muy poca radiación, que aún está empezando, pero tiene un futuro muy promisor. Porque las grandes complicaciones que tienen de radioterapia son las secuelas de la radioterapia en general. El ZAP tenía menos complicaciones, pero tengo que ver el futuro que se va a pasar. Y eso es muy, muy importante. Y eso también en la cirugía en general, ¿sí? Muchas de las patologías que tratamos hoy quirúrgicamente, en el futuro muy próximo, va a tener algún otro tipo de terapia para hacer. Pero eso que los resultados tienen que ser cada vez mejor. Y lo más importante es beneficiar al enfermo. Hacer una cosa. Nosotros como médicos tenemos que pensar en la primera cosa, es el enfermo. No importa el tipo de abordaje, el tipo de localización, la tecnología ayuda, el conocimiento ayuda, pero el enfermo en primer lugar. Creo que no sé si tiene más gente que quiere hablar alguna cosa. Tenemos Silvia acá de Barranquilla, el profesor Roberto Leal acá levantó la mano. Roberto, por favor. Buen día a todos. Buenos días a todos. Bom dia, bom dia. Fala em português aí, pô. Tengo una pregunta porque, no, primero, gracias por esse nuevo canal, mas tenho uma pergunta porque nós outros também somos radicais para remover todo o tumor, sim? Mas queremos preservar a glândula em todos os casos, incluso a neurohipófise. Como tem ocorrido com o amador para preservar a neurohipófise? Gracias. Sí, gracias, profesor Leal. El tumor pituitario, en el caso de tumores productores, la diferenciación del tejido tumoral con la glándula es muy, muy fácil de identificar. El tumor siempre es amarillo, gris, pobremente vascularizado, y entonces la glándula se presenta como un tejido rosáceo con vascularización propia que permite la identificación y preservación sin mayor problema. En tumores no productores, que habitualmente alcanzan un mayor tamaño, puede ser difícil la identificación del tejido glandular. En las imágenes de resonancia magnética, habitualmente en la fase contrastada encontramos una lámina de tejido que se envuelve en el sentido superior y posterior de la lesión tumoral. Eso es la glándula. Y cuando hacemos el abordaje endoscópico endoscópico para el tratamiento de esta lesión, habitualmente encontramos una lámina de tejido más consistente que el profesor Álvaro Campero ha denominado la barrera celar, y que es precisamente el tejido pituitario remanente. La preservación de este tejido
favorecería en un momento determinado la preservación de la función pituitaria, que en muchos de los pacientes desgraciadamente ya está perdida con tumores de gran tamaño. Entonces, una forma apropiada desde mi punto de vista es el manejo cuidadoso de esa porción posterior y superior de la lesión tumoral, con la finalidad de tratar de identificar ese tejido glandular. A diferencia de los tumores que se localizan intracelulares, los tumores de gran tamaño, cuando llegamos a este punto, es difícil distinguir la glándula del tejido tumoral, porque ya no es rosada, ya no es vascularizada, a veces se ve solamente una lámina de tejido blanco o amarillento, que por la consistencia sabemos nosotros que ya no es tejido tumoral, ya no es fácilmente aspirable, ya es un tejido más resistente a la disección, y entonces identificamos que es glándula pituitaria, ¿no? Esa es la experiencia que tenemos nosotros para tratar de preservar ese tejido, ¿no? Graças, Amador, porque Eduard Laus habla sobre a neurohipófise como a queixo, não? Ricota cheese. Mas quando vemos isto, parece também que era o tumor. Sí, sí, precisamente por el color, que muchas de las veces es blanco, amarillento, pero la consistencia es diferente y la resistencia a la disección también es diferente. El tejido tumoral se viene con el aspirador y la cucharilla, y el tejido pituitario se mantiene firme y ya se mueve en bloque. Ya no se mueve en fragmentos, sino que se mantiene como un bloque, como una lámina por detrás del tumor, y eso nos orienta a nosotros desde un punto de vista, ¿no? Gracias, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Silvia Salas de Barranquilla. Por favor, Bueno, un Silvia. saludo, buenos días, un saludo a todos. Gracias, profesor Borba. Gracias al Larkin. Excelente conferencia. Felicidades al profesor Gómez Amador. Sin lugar a dudas, una revisión excelsa de todas las consideraciones de la endoscopía. Me pareció sobre todo muy juicioso la conclusión de, uno, el conocimiento que debe ser exquisito de la anatomía, como para todos los abordajes, pero en la endoscopía necesita un nuevo concepto en el conocimiento de la anatomía, de la base del cráneo, que debe ser todavía más profundo. Segundo, el balance del que hablaba el doctor Borba en cuándo decidir un abordaje microquirúrgico y cuándo un abordaje endoscópico. Y tenía una pregunta al profesor Amador. Usted hablaba en el abordaje endoscópico de los schwannomas, los abordajes transpterigoideos, imagino que sea cuando usted hablaba a los del Caún de Meckel. Con respecto a los schwannomas acústicos, o sea, vestibulares, ¿usted prefiere ese abordaje o prefiere el suboccipital retromastoideo? En los meningiomas, por ejemplo, petroclivales, ¿qué abordaje endoscópico usted prefiere? Y me imagino que ahí la contradicción con el doctor Borba va a ser grande, así que voy a ser de abogado del diablo acá. ¿Sí? Muchas gracias y bueno, su experiencia, por favor. Gracias a todos. Sí, claro. En algún punto discutimos con el profesor Atul Goel cuál es la indicación precisa en schwannomas trigeminales. Precisamente cuando hay un compromiso importante de los senos paranasales, cuando tenemos compromiso en el seno maxilar y que se extiende obviamente hacia el Caún de Meckel, y cuando tenemos una lesión que invade el seno esfenoidal, en donde la ruta endoscópica endonasal, al retirar el tumor, nos permite el acceso a diferentes regiones. En otros casos, como un caso que presentamos, por ejemplo, un abordaje transpterigoideo nos posiciona justo enfrente de la lesión tumoral. Entonces, en esos casos creo que sí está justificado hacer un tratamiento endonasal endoscópico. Un tumor del Caún de Meckel que se extiende hacia la fosa media en forma importante, no hay duda. Un abordaje epidural transcranial, un cráneo orbitocigomático o incluso un abordaje terional es perfecto para tratar una lesión de esas condiciones. Schwannomas vestibulares, definitivamente no, desde mi punto de vista, digo, no hay un papel de la cirugía endonasal endoscópica. Hay abordajes para medianos que tratan de extender
el límite de la resección en sentido más lateral. Considero que no es seguro, considero que perdemos los márgenes de la lesión tumoral, pero también podemos emplear un abordaje retrosigmoideo con asistencia endoscópica. Puede parecer innecesario, pero en algunas circunstancias puede proporcionar un ángulo de visión diferente, como puede ser para el caso de quistes epidermoides, por ejemplo, que también se puede dar. Meningiomas petroclivales por cirugía endonasal endoscópica. El profesor Charles Teo en Australia dijo, bueno, son tumores muy grandes, vamos descomprimiéndolos con un abordaje endonasal endoscópico y vamos a ayudar al paciente y después le damos radiocirugía. Es un punto de vista. Sin embargo, y creo que el profesor Borba va a coincidir conmigo, en esos casos, un abordaje transpetroso o transpetroso combinado nos permite tener acceso completamente a todo el implante tumoral, poder hacer una resección quirúrgica más precisa y proporcionar un resultado clínico mejor para el enfermo. Entonces, al principio de la plática, yo decía, tenemos que ser honestos. No podemos ofrecer una técnica endonasal endoscópica o intraventricular o asistencia endoscópica como en cirugía vascular si no vamos nosotros a obtener un resultado clínico satisfactorio. Entonces, creo que en el caso de meningiomas petroclivales, la descompresión por la ruta endonasal endoscópica podría quizá, no sé, quiero oír la opinión del doctor Borba, podría quizá reservarse para aquellos pacientes muy frágiles, en donde no existe una condición clínica apropiada, quizá como un primer tiempo para descomprimir el tallo encefálico y planear un procedimiento quirúrgico más eficaz con un abordaje transpetroso, ¿no?